Hoy tenemos un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con este país maravilloso, que todos nacimos, otros viven acá porque vinieron de otros lugares, nuestros ancestros llegaron de otro país, hoy están constantemente llegando inmigrantes por una u otra razón, y para mí este país es el mejor país del mundo. Y hoy nos va a acompañar Salustiano, de Familias Argentinas, que nos va a contar un poquito sobre la historia, cómo podemos analogarla entre la historia de Juan José de San Martín, al cual nosotros le llamamos padre de la patria, y nuestra historia. Él es escritor y ya lo han visto en otra oportunidad, sabe mucho sobre esto de familias argentinas. Así que bueno, ahí está él. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Me ¿Se escuchas escucha bien? bien? Perfecto. Bueno, también un gusto verte acá desde Tucumán, que hace mucho calor. Ah, Así bueno, que acá está lindo. Tucumán, ¿cómo le decimos a Tucumán? A ver, contale a las personas que no son argentinos. ¿Cómo la llamamos? San Miguel de Tucumán es la cuna de la independencia, porque acá se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. O Eh, sea, Hace ya un tiempo, pero es una fundación del siglo XVI, ¿no es cierto? Que estaba en un lugar que se llamaba Ibatín, y como había problemas de agua, del bocio, lo trasladaron al actual emplazamiento. Que el actual emplazamiento se llamaba La Toma, ¿no? Porque acá había agua potable y agua manantiales. Entonces se trasladaron a... se escu- sí, 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 se cortó. ¿Cómo se llamaban? El lugar se llama La Sí. Toma y la ciudad Ah, San La Miguel. Toma. Sí. Así La que Toma. La Toma, sí. ¿Y por qué se llamaba La Toma? Porque había manantiales de agua. Ah, para tomar agua, qué bueno. Sí, Exacto, se sí. me cortó y no te había escuchado. Buenísimo. La toma. O sea que tenía que ver con un lugar donde había mucha agua, muchas emociones. ¿Sí? Además le Eh, decimos a Tucumán, le decimos el Jardín de la República. el Jardín de la República le puso Sarmiento, ¿Por qué? que era porque era muy amigo de un tucumano muy rico de acá, de un Poce, y cada vez que venía, claro, en Tucumán hay una selva que se llama las Yungas, que es una selva de montaña, digamos, entra dentro de lo que es los Andes, ¿no es cierto? Entonces también se repite esta selva en Bolivia, en Perú, etcétera. Y bueno, es una tierra muy fértil, uno tira la semilla que vos tires, crece. Bueno, Y esa es el regalo de nuestra tierra, no solamente Tucumán. Madre Tierra es así, generosa. Tirás una semilla, por lo menos la tierra está acá en el sur, en Argentina, donde la pongas aparece algo, ¿no? Qué bueno poder ver esto. así es. Hoy le decía hoy a las personas que nos están acompañando, y yo vengo bien entusiasmada, porque para mí, lo habíamos hablado el otro día, alguien que no estamos honrando lo suficiente, que no le estamos prestando el lugar en nuestro corazón como argentinos, es San Martín, ¿no? Exacto, San Martín, que es un caso particular. Vos sabés que te voy a contar algo. En A el ver, año 1950 se produce el centenario de la muerte de San Martín. Y creo que ese año, si mal no recuerdo, se proclamó una ley, se promulgó una ley que prohibía escribir fuera de la historia oficial sobre el personaje. Entonces vos no podías escribir nada, ni nada, ¿no? Nada, absolutamente nada en contra de, porque era un delito. No sé, creo que eso, después de la reforma constitucional, creo que no, porque de hecho, oficialmente, San Martín nace en Yapeyú, se llama José Francisco de San Martín, ese apellido que también lleva, ¿no? El nombre de un santo, nace en Yapeyú, en Corrientes, el 25 de febrero de 1778. ¿Sí? Y esa ciudad, Yapeyú, había sido fundada por los jesuitas un siglo antes.
¿no? Entonces tenía era como una ciudad estancia, ¿sí? Dedicada al cultivo de la tierra, y era una conexión con Paraguay. Bueno, era un punto comercial allí. Y era hijo del capitán Juan de San Martín, ¿sí? Español. Bien interesante esto, ¿no? Exacto, Esto, era hijo de un capitán español, exacto, ¿no? Bien, que nos quede bien clarito esto. Hijo exacto. de un capitán español. Y Y entonces, de de una una, criolla, de una Grego, criolla, exacto, Gregoria Matorras, Matorras. que, bueno, también tuvo, Perdón, contame para que entiendan, ¿qué significa ser una criolla? Yo te estoy anotando acá porque tengo que hacer la analogía. A claro, ver, ¿qué significaba en ese momento ser criolla? Porque si español ya sabemos. recordemos que en ese momento nuestro país era parte del reino español, era un virreinato, el famoso virreinato del Río de la Plata, que De La había sido Plata. creado solo hacía 3 años antes que él nazca, en 1775. Anteriormente nosotros pertenecíamos al virreinato de Perú, pero por reformas políticas en España se decide que la administración se divida en dos. Entonces quedaba el virreinato de Perú con Lima capital, y el virreinato del Río de la Plata con la capital en el famoso puerto de Buenos Aires, que había sido fundado en 1535. Y esa fundación trae sobre todo a españoles del norte, los vascos y del norte español, ¿no? Entonces eran unos españoles como de otro nivel, porque en ¿Qué, España, qué significa eso como de otro nivel? socialmente en España, digamos, la gente del norte es como la aristocracia conservadora, ¿sí? Recordemos que en España es un reino, hay nobleza, hay jerarquías bien marcadas, o sea, están los nobles privilegiados y los plebeyos no privilegiados. Bien. Eh, y entonces la categoría que existía en el virreinato era la siguiente. En primer lugar, los ciudadanos españoles, así se decía, españoles, que eran los miembros del cabildo. Vos no podías ser, si no eras español puro, no podías ser miembro del cabildo, ¿sí? Porque el cabildo era el órgano directo del virrey y España. del reino de España, claro. Y después vienen, con las primeras generaciones, ¿no es cierto?, se mezclan españoles con nativos, o los españoles con españoles, pero que sus hijos nacen fuera del territorio peninsular. ¿A eso lo llaman criollos? ¿Ya Ah, ahí hay una exclusión? claro, es otra categoría. Ok, o sea que para que quede claro para mí, dos españoles y tienen un hijo aquí, ya había un rechazo. Vos no sos español, vos sos un Claro, criollo. exacto. Ah, ok. Un ciudadano de segunda categoría sería. Así, lamentablemente era así, sí. Pero eso era lo de la época, así lo hicieron los holandeses con las islas, los ingleses con las Malvinas, ¿Cuál? los franceses con la suya. Esa la diferencia, ¿no? Es la Bien, dinámica, la estructura de la metrópolis y los márgenes, ¿no es cierto? Que también correcto, bien, sucede en una ciudad. Eh, claro. y después venían los mestizos, que eran la mezcla del español con el Con elemento el, nativo, ¿sí? O negro, porque ok, también se sumó a través la de esclavitud. el elemento negro, digamos, o africano. Ok. Eh, y entonces ahí estaban también, venían entonces españoles, criollos, mestizos y mulatos. Bien, ahora, esto además de una clase de historia divina, yo me quiero quedar con que entonces José de San Martín era papá español, mamá criolla, ¿sí? Ya ahí había un conflicto, ¿no? Ya ahí teníamos un conflicto. Esto que estamos viendo aquí hoy de la famosa brecha, entonces ya ahí había un conflicto, ¿sí? Y segundo, ahora cuando vos me decís virreinato del Perú y virreinato del Río de la Plata, también hay otro conflicto ahí. Ya Sí, tenemos dos conflictos a mirar, exacto. Y nos ¿no? olvidamos de uno, A ver, que no es un conflicto menor, porque la a capitanía ver. de Chile, los chilenos, siempre
quisieron gobernar desde Santiago de Chile. Entonces la capitanía siempre corría los límites, los capitanes se peleaban, pero porque recordemos que los conquistadores eran españoles, la mayoría de la nobleza baja o sin ninguna nobleza, y que era la oportunidad, el otro mundo, el nuevo mundo, de adquirir tierras. En Claro. España, ya no recordemos que hay grandes latifundios en manos de muy poca gente, ¿no es cierto? Entonces, esta oportunidad era la de una promoción social o la de adquirir. Entonces, cuando llegan acá, en nombre del rey, a evangelizar también en nombre de Dios, esta gente se... Pero perdón, me quedo acá. Mira, otra vez, en nombre del rey, en nombre de la evangelización, y hoy, otra vez, ¿no? Lo decimos un partido político, lo decimos otro. Viste que el otro día hablábamos de que América políticamente tiene que estar unida a un nombre. Yo soy, no quiero dar ninguno, Claro, rosista. Yo soy sí, rosista y vos sos mitrista y el otro es lanunista. Ahí está otra vez, ¿no? En nombre de. Es como si no tuvieras un nombre del rey, después de esto no pudiéramos identificarnos. Qué interesante esto, ¿no? Que todavía lo estamos viviendo. exacto. Aparte, recordemos que, A por ver, ejemplo, España echó prácticamente a musulmanes y judíos justo en la época del descubrimiento de América. O sea, tenías dos opciones. O te convertías al cristianismo, al catolicismo, o te ibas. O si no, te quemaban. o te Así de... ibas también, te ibas también. Entonces, la intervención de la Iglesia en la distribución del Nuevo Mundo no fue un dato menor. El Papa en esa época también era español. Entonces era una cuestión política, religiosa. Bueno, es muy complejo todo, pero Política, está política, religiosa. entretejido, ¿Sí? ¿no? Sí. Entonces, Perdón, bien, y nos ¿eh? olvidamos también del A ver, elemento colectivo. En esa claro. categorización, los que se desplazaron absolutamente fueron los pueblos originarios. ¿Y qué pasó? ¿Los recibimos bien? ¿Nos recibieron bien? ¿Nos juntamos con amor? ¿Qué pasó cuando llega el español a nuestros pueblos originarios? ¿Qué les pasa a estos pueblos? ¿Los respetan? ¿No los respetan? Contame un poquito de esa, porque de ahí es donde nosotros hoy tenemos que trabajar nuestra inclusión, ¿no? Los españoles venían con un sentimiento de superioridad claramente. Sin embargo, se encontraron con culturas muy avanzadas en el caso de México, con aztecas, olmecas, toltecas y mayas, que dicen que la Ciudad de México de esa época, la Tenochtitlán de esa época, la actual Ciudad de México, era una Venecia, pero no tenemos registro más que un grabado, creo que existe. Eh, y en el sur se encontraron con un gran imperio, el imperio inca, que la capital del imperio es Cusco y se extendía desde Ecuador hacia la mitad de Chile, prácticamente, ¿no? Tucumán, de hecho, era un confín de ese antiguo imperio. Los españoles obviamente enfrentaron, primero trataron de evangelizar, como hubo reacciones que hizo también, se destruyeron templos sobre los que se construyeron iglesias Otros. católicas, y, por ejemplo, en el caso de México, cuenta en una crónica un fraile franciscano, Sahagún, que por suerte salvó dos códices. Los aztecas tenían unos códices divinos, que los pueden googlear y van a ver una maravilla que es, con una escritura jeroglífica, porque como los veían, como no entendían lo que decían, los curas pensaban que eran cosas del demonio, bueno, una serie de cosas. Eh, y ahí está Mario Paso, que es un personaje bien interesante. Un día él podría conversar con vos. Nos está escuchando en este momento, que es parte de una asociación que se llama Fundadores de la Patria. Así Ah, que bueno. sabe un montón también de genealogía. Así que lo Eh, comprometemos a que se hable con vos. Claro que sí, porque acá, ¿cuál es el origen? Porque la gente va a decir, ¿qué me importa esto a mí? Habrá gente que va a decir, a mí particularmente me apasiona,
porque quien no es capaz de mirar el pasado y respetarlo está condenado, pero condenado a repetirlo. Y si vemos la historia, siempre fue así. Entonces a mí me apasiona esto, pero puede haber alguien afuera que diga, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me importa mi San Martín? Pero que ahí es donde comienza todo. Es como cuando nace un niño. Cuando uno ve a una persona adulta, dice, tengo este problema de enfermedad, este tema que me funciona, no consigo esposa, no consigo trabajo. Eso que está pasando aquí ahora tiene un origen mucho antes de que esta persona tenga la edad de hoy, o más allá, antes de haber nacido. Entonces, esta propuesta, que sé que sos un conocedor, era poder abrir nuestra conciencia a que nosotros tenemos una historia país, que puede o no gustarnos, más allá, una historia universo, los vikingos, los mayas, los romanos, o sea, pero siempre fue igual. Entonces, aquí hoy que estamos haciendo esta analogía, ¿no? Que nuestro libertador, ya en su sangre estaban las dos opciones. Y después, contanos cómo es esto de que lo mandan a estudiar, vamos a ir un poquito más acá, cómo es esto de que por qué él después hace general, cómo es esto, si él era hijo de un español y de una criolla, cómo después llega a ser el general que se le ocurre así liberar. ¿Cómo es esto? Porque Bueno, pareciera que se le ocurre, ¿no? pareciera que se le ocurre. Él tiene la posibilidad de ir a estudiar por esa conexión con la familia peninsular a hacer la carrera militar en España, ¿no? Pero resulta que en España se llega al grado más alto solo siendo peninsular, ¿sí? Entonces... Otra vez, perdón que yo te interrumpo porque quiero marcar esto. Otra vez la exclusión. Afuera, vos no pertenecés. Porque esto es lo que queremos marcar. ¿Cuántas veces, no importaba lo que después hizo, ahí está en su origen, otra vez que lo echaron? Vos no pertenecés, no sos de este lugar. ¿Qué es lo que nos pasa hoy, no? Eran sociedades estamentarias muy rígidas, ¿no? Entonces, Claro. donde la movilidad social era muy difícil, no era imposible, pero era complicada. Entonces, allí es que también en España, lo que pasa, claro, tenemos que contar casi toda la historia, pero en España, ¿qué Bueno, pero sucede? danos foquitos, sí. Porque hay que sentarse y estudiar un poco más. En España, ¿qué sucede? Se ve invadida por Napoleón. Napoleón invade España y pone en su trono a su hermano José Bonaparte. ¿Esto qué sucede? ¿Esto cómo repercute en el Imperio Español, que era enorme? Tenía, recordemos, de México al sur y Filipinas, por ejemplo, islas, etc. Entonces, uno de los elementos jurídicos de gobierno que tenían eran los cabildos, que eran los lugares donde en nombre del rey se podía gobernar. Entonces, por eso es que sucede el famoso 25 de mayo de 1810. Cuando los vecinos se enteran que el trono español, que el rey estaba preso, porque Napoleón lo pone preso en Bayona, entonces para que no el dominio francés, se erigen las famosas juntas, que es el primer grito de decir, bueno, somos españoles, pero de esta parte del mundo. Entonces eso ya fue una toma de conciencia de que la soberanía también se podía ejercer directamente acá. Bien, si bien entiendo, Eh, y esto debe ser importante, si bien entiendo, por esta razón de Napoleón y la invasión, los que están acá determinan sentirse españoles. ¿Me escuchás? ¿Aló, sí te aló? escucho. Okay. O sea, para que quede... Mi perro ladrando. Ay, ahí ladraron los perros, ¿no? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, sin comentarios, sí, ok. Entonces, para ir siguiéndolo a nivel sistémico. Entonces, cuando sucede esto en España, que Napoleón invade, lo que sucede es acá, en América, se determinan como somos españoles, no queremos nada, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí
como hijos nos reconocimos. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de la madre patria? Entonces, ahí está, qué bueno esto que me acabas de decir. O sea, que nosotros dijimos, yo te reconozco, vos sos mi mamá. ¿Es correcto? Claro, exacto. Y ahora Porque no, si no, bien. Uh-huh. si no, pasábamos a la corona francesa, ¿no? Porque recordemos Claro. que los franceses disponían y ahora sos mío, etc. Y recordemos que acá había un virrey, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa primera junta? Jura fidelidad al rey Fernando VII. A la Esto, España. O sea, le juramos fidelidad. claro, porque no había intenciones hasta el momento, Claro. porque cuando nos enseñan la historia dicen, bueno, un día nos levantamos con ganas de ser argentinos, ¿no? Pero vos sabés que hasta ese momento había intenciones de emanciparse de España. De libertad, sí. Pero la burguesía, los historiadores nuevos, desde los 90 hasta ahora, han empezado a estudiar y analizar el mecanismo de estas clases que le llaman burgueses, que son esos españoles y criollos, descendientes de esos primeros conquistadores que ocuparon muchas tierras, ¿no es cierto? Ven la oportunidad, todos los comerciantes porteños, de gobernar y tener el puerto, la aduana. Entonces, allí empieza a, a, a soñar A con pensar la... en la independencia. Claro. A pensar con la independencia. Entonces, bueno, después de esto que había sucedido, José San Martín está en España estudiando, no le permiten continuar la carrera porque no era español de buena cepa. ¿Y qué hace? Se viene para acá. Claro, pero aparte Ahí debe recordemos haber que conocido a Bolívar, ¿no? Ahí se hizo amigo de Bolívar, seguramente. claramente, y aparte recordemos que esta gente que ha podido estudiar en Europa ha tenido acceso inmediato a las famosas nuevas ideas. O Claro. sea, ideas francesas que ya cuestionaban el poder absoluto del rey y que ya hablaban de, por ejemplo, la división de los tres poderes, ¿no es cierto? Montesquieu, la monarquía hasta ese momento era absoluta, o sea, el Estado era el rey, ¿sí? Y un pensador francés, Montesquieu, dice, no, volvamos a la idea republicana antigua, ¿no es cierto? Y la división de los poderes hay tres. Y bueno, y ahí aparece la teoría de la hazaña popular, bueno, etc. Pero, digamos, son personas que venían con esas nuevas ideas, ¿no? Claro, Moreno, claro. etc. Y bueno, y acá Entonces llega aquí, ajá. cuando evoluciona esto, ¿qué pasa con la primera junta? Se demoran un buen tiempo en comunicarse con los otros cabildos, hasta que el año siguiente se conforma la primera gran junta, ¿no es cierto?, con los representantes de los cabildos provinciales, ¿sí? Y bueno, y allí empieza el camino, después viene la asamblea del año 13, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, que decide, por ejemplo, entre otras cosas, la emancipación de los esclavos, ¿sí? Es uno de los primeros países que da la libertad a los esclavos, y ahí empieza el camino hacia la independencia, ¿no? Y hacia Hacia la independencia. la obtención de una constitución, porque nuestra historia, digamos, tiene primero el acta de la independencia en 1816, pero después tenemos más de 40, casi más de 40 años de no ponernos de acuerdo para dictar nuestra ley fundamental. ¡Qué raro! Exacto, y recién pudimos en 1853 dictar nuestra Constitución Nacional. Ok, En el medio, escuchando, a ver, ajá. no, en el No, te medio, escucho. claro, ¿por qué aparece San Martín, Belgrano, etcétera? Porque claro, a la reacción revolucionaria de aquella primera junta de 1810 y los actos siguientes, Lima, que no había adherido todavía a esta decisión de empezar una independencia, el foco realista
la resistencia realista estaba en Lima. Entonces mandan, puesto que la decisión era, bueno, combatimos, volvemos al orden antiguo. Y entonces Claro. empieza la resistencia revolucionaria así, ¿no es cierto? Ahí nomás, 1812, es una batalla de Tucumán, que Belgrano tenía la orden de Buenos Aires de bajar hasta Córdoba y dejar que esto, los realistas que venían ganando, se la queden. Y con los vecinos de Tucumán, Belgrano, por ejemplo, resiste, y esa es una batalla crucial en la historia, ¿no? Porque eso fortalece la moral y ahí después San Martín seguirá con su plan, ¿no es cierto?, de liberar Chile, Perú y llegar hasta Ecuador, en Guayaquil, encontrarse con Bolívar. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque siempre estamos buscando, ¿por qué San Martín, por qué crees vos que San Martín en vez de ser conquistador, se le antojó o miró ser libertador, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque podría haber sido conquistador, ¿no? Él tenía las mismas posibilidades. Te voy a En decir vez de, una versión, a ver, te voy a decir una versión bien atrevida. a ver, Dalmir, un escritor, periodista, escritor, que ya murió, él escribió un libro de ensayos que se llamaba Los Traidores. Y toma allí personajes, por ejemplo, Cristo, que traiciona a los judíos, ¿no es cierto? Coroliano, que era un romano que después se hace liberto y combate, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y Martín, lo toma de ejemplo a San Martín, formado en España, ¿no es cierto? Él, que tiene toda esa formación militar, intelectual, etcétera, bueno, decide cortar esos lazos, ¿no? claro. Y Ahora, perdón que te interrumpa, esto está bueno, vamos a hablar de San Martín, no nos vamos a meter con los otros. Pero fíjate bien la mirada de este historiador y ahora la mía, ¿no? O sea, realmente San Martín estaba no enojado, hiper enojado, ¿no? Con sus ancestros, con su parte española, ¿no? Porque claro, había sido rechazado. ¿Qué es lo que nos pasa hoy aquí, a cada uno de nosotros, cuando nuestro papá biológico, ¿no? Este es el padre de la patria, nos rechaza? ¿Qué nos pasa a nosotros como individuos cuando mi papá me rechaza, me dice no te quiero? Sube una cólera y aparece la violencia, ¿no? Y él capitalizó esta violencia, gracias a Dios, o no, en libertad, pero no dejó de ser violencia, ¿no? sin duda. Vos sabés que A ver, Heráclito, filósofo presocrático, que se preguntaban de todo, entonces él decía, ¿cuál es el motor de la vida? ¿Cuál es el motor de la existencia? Y él decía la guerra, ¿no? Yo no sé si era, pero sí, claramente sí, la emancipación americana y puntualmente el plan que proyecta San Martín, ¿no es cierto?, de liberar nuestra patria del poder español, romper las cadenas y después involucrarse con la historia que va a ser después Chile, que va a ser después Perú, etcétera. Eh, Pienso yo tiene que ver con esta desquitarse, ¿no es cierto?, eh, de aquellos que le hicieron sentir esa, esa inferior. rígida, esa rígida estructura social, claro, claramente. Claro, además inferior, vos no servís para... En el nivel subconsciente, no creo que ni siquiera él lo haya pensado, más allá que había un plan divino, como dijimos el otro día, y el elegido y todo lo que quieras. Pero para mí que esto es lo que hoy todavía acá en este 2020, nosotros como América, estamos divididos. Todavía estamos en el Virreinato del Perú, en el Río de la Plata, en la Gran Colombia. Seguimos igual en nuestra mente, ¿no? Lo hemos hablado el otro día, nosotros los porteños somos mucho mejores que ustedes. Volvemos, o sea, no ha cambiado nada. No es que lo seamos, creemos, ¿no? O sea, que no hemos cambiado mucho. Parece que no hemos tomado conciencia de esto, ¿no? De esto que es más allá que nosotros, más grande que nosotros.
Y la importancia realmente de lo que hablábamos el otro día, de poner en nuestro corazón, y nosotros como país volver a darle la fuerza a San Martín, más allá de que estemos o no de acuerdo, a la madre patria España, ¿no? Para que algo comience a cambiar, ¿no? Porque fíjate que ahora vos el otro día me decías, San Martín, contanos, ¿es el libertador de quién más? ¿De quién más? No solo de nosotros, ¿de quién más? Bueno, se quedó ahí. Es como la colección. ¿Cómo? No sé, no sé si me escuchás. No, no te escuché bien. Yo, Se ¿escuchás ahora? corta. Sí. Que San Martín proclamó la independencia de Perú. Y sin embargo, nosotros no nos sentimos, no tenemos nada que ver con los peruanos. Así Eso es otro es. mundo. Ese es otro mundo. Y en este momento de la humanidad, donde tenemos que conciliar y abrir el corazón, está bueno entender, ¿no? Para mí entender que realmente Argentina tiene un padre, ¿no? Y tiene hermanos de ese movimiento. Y ponernos otra vez en orden, como hablábamos la otra vez, porque a mí me guste un presidente o una presidenta, es como aquel, yo, que tengo una mamá, pero me gusta más mi tía. Y me llevo mejor con mi tía y la quiero a mi tía, o me paso la vida diciendo cómo me gustaría que mi tía sea mi mamá. O nunca vamos a estar mejor que con mi tía, y mi tía murió hace 200 años. Así estamos nosotros aquí en Argentina, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, es Y después, complicado. ajá, No, no, decir, no te escucho. No, porque quiero tratar de enganchar dónde está, qué pasó ahí, después qué pasa, cómo lo toman acá en Argentina al general San Martín, que además, general San Martín, Belgrano, todos eran generales, todos eran militares. O sea que para nosotros ser militar es un honor, me guste o no. Y en los últimos años, por situaciones diversas, no queremos nada con los militares. Otra vez, no quiero nada con mi tío, no quiero nada con mi abuelo, y entonces no vamos a salir adelante, ¿sí? Porque esta patria nace gracias al concepto, la visión, la estrategia de quiénes, de militares. exacto. Y aparte, no A hay que ver, olvidar que en ese momento, por ejemplo, acá en Tucumán, eh, había un cura muy famoso, a ver. Joaquín de Bazán, que desde el púlpito predicaba en contra de la independencia. O sea, había porque, claro, cada uno, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que tanto recordar la historia nacional como la historia familiar siempre es como resignificar y reasignar, ¿no es cierto? Este diseño del árbol, ¿no es cierto? Eh, y tratar, como vos decís, de comprender un poquito eso que nos sucede ahora y cómo ha sucedido, ¿no? Yo creo que esas dos palabras que utilizaste me resuenan bien, pero para que algo cambie, yo tengo que incluirlo todo. Todo Claro, eso que estuvo atrás nuestro hasta ayer, desde San Martín a todos nuestros presidentes hasta el actual, para que algo cambie, cuando hablamos todo el tiempo de la grieta, de la grieta, de la grieta y de la grieta, y seguimos hablando de la grieta va a ser, no una grieta, va a ser un Atlántico, ¿no? Porque estamos exacto. todo el tiempo conectando en lo negativo, en lo que, y de hecho, nuestro país eh, siempre está, lo dijimos la otra vez, federales y unitarios. Varios. Otra vez, lo mismo. Y ahora le cambiamos los nombres, pero es lo mismo, Boca River, Boca River, Boca River. Entonces,
qué maravilloso esto, que cada uno de los que nos escucha hoy y el resto de los días pueda incluir esto en el corazón, porque además no podemos cambiar nada. Y realmente poner a cada uno en su lugar, en el lugar que le corresponde. En este país, San Martín es el padre de la patria y tiene que estar, a mi entender, en todos lados, hospitales, escuelas, municipios. Acá no, acá sube un gobierno y aparece la foto del presidente hasta en la sopa y desaparecen los otros. Sube otro gobierno y desaparecen. Hemos atrevido a cambiar los ministerios. Y esto no es política, esto es desorden. Yo como vista sistémica, un ministerio de obras públicas que nace como obras públicas, es lo mismo que a un varón en la mitad del camino lo querramos convertir en niña. ¿Ok? O alguien que nació para ser médico, a mí se me ocurre que ya no va a ser médico, que ahora quiero que sea futbolista. Para los individuos trae consecuencias, pero para un país, un colectivo, las consecuencias son las que estamos viviendo. Ministerios que suben y que bajan, que se acomodan y se desacomodan. Y vos sabés Esto que vos decís, a ver. te estoy escuchando y pienso en los numerosos momentos históricos de nuestra historia donde sucede esto, ¿no? Que querer borrar lo que existió, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento, Sarmiento y Mitre. ¿Te acordás del libro El Facundo de Sarmiento, no? El Facundo de Sarmiento tiene, te digo el subtítulo, Civilización o Barbarie. Te lo resumo en dos palabras: civilización, ciudadanos europeos, gauchos e indios. Entonces, hay ahí un intento de decir, bueno, nosotros no somos eso, somos Europa. Y no somos Europa. Pero hoy, 2020, seguimos diciendo lo mismo. ¿No es cierto? ¿No? Claramente. Así es. Qué bueno esto de Sarmiento, no lo sabía. O sea que también hay que poner, ahí está. Qué bueno esto. Para mí Sarmiento, ¿se escucha? Sí, perfecto. Qué bueno esto que me decís. Ok, qué bueno esto que me decís porque yo puedo hacer esta analogía. Gracias, mirá, y ahí es resignificar la historia. Gracias a que Sarmiento se consideraba superior y menospreciaba aquí, puso escuelas. Entonces, esa fuerza fue beneficioso para nosotros. Entonces, eso es un cambio de paradigma, cambio de paradigma. Pero si yo me quedo con eso que acabas de decir y solo me quedo con eso, lo quiero crucificar, lo quiero bajar de las escuelas, que es lo que han hecho. Mira, me agarra escalofrío. Pero si yo puedo ver que su sentirse superior lo hizo a todas las escuelas que tenemos acá y en la educación, gracias, sí. Sarmiento. Gracias, Sarmiento. Entonces, no quedarme con lo que resta, no quedarme con las sombras, quedarme con la luz. Entonces, esto sería un poquito lo que vos dijiste, resignificar el pasado. ¿Pero desde dónde? De este actual adulto que somos, y ya no niños lastimados, que me abandonaron, que no me quisieron, que me dijo que yo no servía para nada. Y además, qué bueno esto, recordarles que el padre de la patria está casado y en su sangre están las dos sangres, la española, la criolla, ¿no? O sea, ¡wow! Y te cuento otra casi una herejía. Sí. Cántame. Un historiador tucumano, Ignacio García Hamilton, que murió a principios del XXI, escribió una escandalosa biografía donde sostiene que San Martín no es hijo de quien dice la historia, sino de un alvear y de una india. Y yo se lo creo, ¿sabes? Se lo creo. ¿Sabes que eso en Sistémica es posible verlo? Y me diste una buena oportunidad para que después abramos, porque yo amo este país, sé que vos también, los que nos están escuchando también y los que nos van a escuchar. Y si no miramos nuestra historia amorosamente y develamos los secretos,
pero no para juzgar. Ya lo hicimos el otro día contigo. Los revelamos para que ya no haya más que secreto, para que no sigan bajando. ¿Ok? Y si podemos poner cada cosa en su lugar, como los relojitos, esto va a marchar mejor. Así que esa yo te la puedo comprar, ese cuento que dicen. Y entonces, Hay una carta que asegura eso, pero bueno, los historiadores, puesto que vos sabés que hay acá Instituto Sanmartiniano, Academia Nacional de la Historia, etcétera, y por supuesto rechazaron esa idea de García Hamilton, que yo creo que sería mucho más bonito la historia, porque Alvear también era y un español, fíjate vos, etcétera. claro, y Alvear, fíjate bueno, ahora fíjate que vos me dijiste que no sé en qué año se prohibió hablar en contra. ¿Por qué se prohibiría si no hay nada que esconder? Así que yo te la creo. No estoy diciendo que sea así, que quede claro. Yo la creo Claro, posible. Dentro de mi abanico de posibilidades, no la rechazo. Es más, me abro a esa posibilidad. Porque además, ¿por qué me van a...? Lo prohibido es secreto. ¿Ok? exacto, Y en este momento de la humanidad, donde ya nada debe quedar escondido y debe salir a la luz para que algo cambie, eso a mí me resuena lo que me estás diciendo, pero no estoy afirmándolo, ¿no? Eh, claro. y qué bueno esto de poder ver que todas las cosas como las hemos repetido, y contame un poco porque ahora me está resonando, para que yo particularmente me instruya más. Yo fui a trabajar a Paraguay, a llevar esto de la sistémica, y descubrí tantas cosas que tenía que ver con esto de la triple frontera que es posterior, ¿no? Pero, a ver, ¿qué te resuena a vos para darme? Porque el que sabe la historia sos vos. Y yo lo único que tengo que hacer es traer, bueno, la historia la saben solamente los que la vivieron. La historia está llena de historias falsas, ¿ok? La de todo el Sí, mundo, principalmente la individual. Yo que trabajo con las historias personales, los secretos se callan, ¿no? Pero salen en la próxima generación. No hay forma de taparlas. Entonces, qué bueno que hoy tomemos conciencia para ya realmente hacer de esta nación una nación próspera, ¿no? Porque ya lo es, lo es. Lo que nos está complicando, a mi entender, es ese pensamiento de división que tenemos, ¿no? Y el hay una... enojo que tenemos a la madre y al padre. El enojo personal que tenemos individual, que tenemos con mi mamá y mi papá, y entonces cada presidente o presidenta que se sube, yo dejo que él o ella hagan de mí lo que quieran. Y esto ha sido siempre así. Claro, habría A que ver, hacer los vivos más seguidos. ¿viste cómo Porque, se va relacionando? sí, Claro. estaba El pensando, afuera es lo que yo estoy... A ver, sí, con respecto al Paraguay, vos sabés que eh, la primera fundación de Buenos Aires fue un desastre. Porque imagínate llegar ahí, creo que llegaron en abril, ya hacía frío y no había nada. La gente hicieron un hotel, ¿no es cierto? Ponele, eran como 30. Cuestión que no había que comer, porque no había. Y terminaron siendo caníbales. Entonces los que llegaron, bien, los primeros, bien. Gracias los, por ese aporte, perdón. sí, Viste que hay una expresión, discúlpame que te interrumpa, porque como estamos, ¿no? Y a veces hay delay. Bien esto que me acabas de decir. La expresión que muchos decimos, ay, te voy a comer el hígado, tiene un origen. Esto que yo todo el tiempo digo, todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene un origen. Si vemos el origen, algo cambia. Entonces, si hay este origen, obviamente, y el origen, hoy están sus tátaras nietos que caminan por aquí. Y hoy sí, seguramente son
y hoy seguramente son los veganos. Sí, algunos que conozco, sí, es verdad. Es Coincide. matemática. Vos sabés que Entonces, lo que... sí. A ver. No, 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 y decime. tuvieron que volver río arriba. Entonces, Bien. del Paraguay, que había ya. No te escuché. No te escuché. ¿Tuvieron que volver río arriba? ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. ¿Tuvieron que volver río arriba? ¿No? Yo Ahora sí. salgo. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí. Bien, te decía que los que son. No sé si me has escuchado. No, algo grande tiene que haber ahí porque no podemos llegar a Paraguay. Algo Que grande tiene que haber que no podemos llegar a Paraguay, ¿viste? los que sobrevivieron de ese canibalismo y pudieron volver a Asunción y de nuevo reagruparon. Después de mucho tiempo volvieron con hombres y mujeres e hicieron la segunda fundación de Buenos Aires. Bien. O sea que según entiendo, nuestra segunda fundación tiene mucha conexión con Paraguay. Claro, claro, claramente. Paraguay, Pero Asunción. vos crees que haya alguien que sepa eso en el común de nosotros? Y No, en el entonces común. después nos quejamos porque estamos llenos de paraguayos acá. Claro. O de bolivianos, Es mágico, cubanos. mágico, mágico, mágico. Entonces, en la Yo, segunda fundación, yo te quiero decir que eh, pienso yo, escuchando todo lo que hemos conversado hoy, que también entre las cualidades militares, más allá de eso, de San Martín, Belgrano, etcétera, creo que ellos percibieron la diferencia del ser criollo. Y la diferencia es a ver, lo híbrido, ¿no? Lo híbrido, el mestizo. O sea, somos más ricos, ¿no es cierto?, eh, que la fijación estática de aquellos españoles, ¿no? Y de aquellos incas, absolutamente. porque hay que decir que los incas también se las traían, ¿no? Todos ellos se las traían porque estaban en ese momento, a mi entender, era expansión, como lo hicieron los romanos, o sea, era expandir, o sea, en modo supervivencia. Estaban Exacto, en modo supervivencia. Por eso, después de la Revolución Francesa, aquí en América, San Martín y Bolívar, es como que cambió el modo. Cambió el modo, pero seguimos en modo supervivencia. Dame sí, vos, te quito a ti, te piso, me pertenece, te quiero quitar, me tenés que dar. Eso es modo supervivencia. Más en un país tan rico. Lo que yo quiero que dejar claro, primero que la abundancia del universo es absoluta. Y este país es absolutamente generoso. Entonces el cambio es individual, ¿no? El cambio individual. es Entonces, individual, sí, si cada uno tenemos que empezar a cambiar nosotros. A veces yo veo en las redes que alguien dice algo, hasta de lo más simple, una opinión, y ahí vemos como todos atacamos. Todos, cualquier cosa que digan, sin tocar el tema político. Mientras, mientras estemos en esta vibración, no tenemos solución. Y esta para mí es la solución y la época del corazón. Resignificar, revisar, como dijiste, pero sobre todo ampliar nuestro corazón a todas sus historias y trabajar mucho el aquí y ahora, ¿no? Y exacto, el trabajo desde mi mirada aquí y ahora no es con el gobierno, llámese quien sea, porque además como masas vamos a poner, y cuando digo masas,
que no quede con la intención de masas quién votó, ¿eh? No. Cuando uno habla de masas, somos todos. No el que votó, somos todos. Es como un teatro, ¿no? Alguien tiene que hacer de malo y alguien tiene que hacer de bueno. Pero es la masa, la energía, un poquito como lo vimos recién, que yo te dije, seguramente esos tataranietos hoy son los principales veganos y no saben por qué. Pero en su cabeza van a encontrar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Si hacemos la analogía de lo que te dice un vegano, y aprovecho con mucho respeto, esta es mi mirada, es lo mismo de aquel canibalismo. Y después esa misma persona que se declara vegana habla a favor del aborto. Entonces no entiendo bien, no tengo bien claro. No entiendo bien claro. ¿Se cortó? Claro, muy fuerte. ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Aló? ¿Ahora me escuchás? Se corta. ¿No? Bueno. ¿No se escuchó nada? Bueno, está bien. ¿Hasta dónde escuchaste? ¿Nada? ¿No me escuchás? Bueno. ¿Me escuchan a mí o ni tampoco me están escuchando? Ok. ¿Me escuchan a mí? ¿Me están escuchando a mí o a mí tampoco? A ver si alguien me dice si se escucha, por favor. Sí, invítame. Quiero saber si se escucha. Uy, escucho. Sí. ¿Me escuchan a mí bien? Sí, perfecto. Adrián, sí, perfecto. Entonces vamos a cerrar para ir cerrando. Bueno, nos Conectando, quedan dice, unos bueno. pocos, sí, ya está. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Es muy fuerte el tema, sobre todo cuando podemos hacer la analogía país y, y el individuo, porque no hay solución afuera, sino miro amorosamente mi historia y creo que esta es la intención tuya y mía, porque no podemos cambiar la historia. Así que No. en estos últimos minutos que quedan, ¿cómo querés cerrar? Mira, yo estaba pensando en Merceditas. A ver. La hija de San Martín prácticamente no lo conoció a su padre, porque él se casó con una joven muy rica de Mendoza y se las tomó. Y ahí empezó su carrera, su gran carrera militar e histórica. Y después ella lo recibió, por supuesto, en Francia y lo cuidó los últimos años. Y, y ella, por supuesto, lo sepultó, bueno, etc. Pero fue una hija bastante amorosa y vos sabés que los dos únicos daguerrotipos, imágenes que tenemos de él de 1848, una está en el Museo Nacional de Historia ahí en el Parque Lezama y el otro lo tiene un amigo, Soledad. Es muy Mira gracioso. vos. Y yo pensaba Ahora que en esto a de ver. madre de la patria y ese padre personal, ¿no? Bueno, así es Que la historia. parece, así es la historia. Por eso, viste que siempre decíamos que el padre de la patria, o sea, que ese padre de la patria tampoco estuvo presente para su hija. Estuvo presente para la patria, pero no para su hija. Y aquí lo dejamos. Y nos Sí, encontraremos en otra, porque poder hacer esto de que vos nos cuentes la historia y yo trate de buscar desde mi mirada, que como digo siempre, puede ser que estés de acuerdo conmigo o no, pero siempre voy a decir lo que siento, eh, porque la idea es que los secretos se puedan poner a la luz. Entonces acá vos cerrando, esa hija no tuvo a su padre presente y después por amor al padre, lo toma, lo cuida en sus últimos años. Pero la pregunta que yo voy a dejar acá, en el aire, es ¿desde dónde lo cuidó? Porque nadie puede dar lo que no tuvo. Y aquí lo dejo. ¿Está bueno, bien para nos ti? vemos. Bueno, Sí, está muy gracias por bien. estar ahí, gracias por estar todos ustedes ahí y hasta otro día que nos volvemos a juntar.
Gracias, Adriana, ha sido un gusto. Gracias, también para mí, me apasiona, me apasiona. Bueno, y para ustedes nos vemos mañana con Padres Felices, Hijos Felices. Gracias.